Más de 10.000 gallegos llevan 3 días pendientes de selectividad durante esos últimos días, desde el pasado miércoles, con una docena de exámenes en los que se esconde la diferencia entre estudiar la carrera que se quiere y la que se puede. Pero apenas quedan 3 promociones que van a tener que pasar por ese trago, y es que otra de las polémicas decisiones que están incluidas dentro de la conocida como Ley Wert es eliminar la selectividad. Sin embargo, y a partir de 2017, aquellos que quieran estudiar una carrera sí van a tener que pasar pruebas, una reválida al finalizar bachillerato para conseguir el título y además pruebas específicas que pondrá cada universidad. El decreto que pone fecha de caducidad a la selectividad se aprobó el viernes pasado, y aunque todavía nos quedan unos años hasta que el nuevo sistema se ponga en marcha, ya son muchas voces las que cuestionan que este sistema sea más justo, incluido el Consejo de Estado, que en un informe que conocíamos también estos días aseguraba que el anterior sistema, es decir, la selectividad tal y como la conocemos, era justa y que este nuevo método podría acabar con la igualdad entre los alumnos. Pero esta ley, la LOMCE, va a llegar con más pruebas, más exámenes. Son lo que se conocen como reválidas, y no solo estarán en bachillerato, también para los alumnos más pequeños y ya el próximo curso, en este caso para los que tienen solo 9 años. Hoy vamos a preguntarles a ellos, a los alumnos, a los que han pasado durante estos 3 días por la selectividad. Queremos saber no solo qué tal les ha ido, sino también para qué creen ellos que valen estos exámenes. Los nervios de última hora son inevitables. Ayer unos nervios también de las últimas horas, decir no llego, lloreras, ansiedad. Cada uno tiene su método para controlar la inquietud. Estudiando con tiempo. Escuchar música. Pues tilas. En solo unos días se juegan su futuro. Jugarte todo 2 años de bachiller en un examen, pues quieras o no, juegan malas pasadas, los nervios. Justo o no, aquí cada uno llega ya con las cuentas hechas. Educación infantil. No, poca, 5,3 o así. 7 y algo. Pero la selectividad tiene los días contados. La prueba del final del bachillerato será una prueba necesaria para la titulación, sustituirá esencialmente a la prueba de acceso a la universidad. Era el anuncio del cambio. El ministro de Educación informaba sobre las novedades que traían consigo la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa. La nueva ley se encontró con el rechazo del Congreso. Esta ley no nos vale. No aplicaremos la ley. Un atentado contra el sistema público educativo. Obedecer y callar. Y si no, castigado. En la calle, el descontento se hizo notar en forma de huelgas y manifestaciones. Públicos somos, públicos seremos, por la privada nunca pasaremos. Parece segregadora, clasista. Wert, déjalo ya. Pero la LOMCE se aprobó gracias a la mayoría popular. Queda aprobada la ley orgánica. La LOMCE es toda una revolución a nivel educativo por las reválidas que dicta al final de cada ciclo. Así que por un lado se suprime la selectividad, pero el Gobierno establece una prueba de conocimiento a los alumnos para conseguir el título de bachillerato. Después, cada universidad puede establecer sus propios criterios para la admisión de los estudiantes. Queremos aprobar etapas en que una reválida nos dé a latar. En el 2017 la selectividad desaparecerá. Antes habrá 2 años de transición en los que el Gobierno regulará los criterios que podrán utilizar las universidades para la admisión de alumnos. Y entre tanto ellos, los estudiantes, buscan la manera de adaptarse a los cambios en un momento en el que necesitan más que nunca tener las cosas claras. El 78% de los alumnos de bachillerato todavía no saben lo que quieren estudiar. La mayoría se decantarán por la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, aunque un estudio de la ETT-ADECO asegura que las carreras digitales son las que más proyección tienen. SEO, programadores Java o todo lo relacionado con la industria del videojuego están carentes de personal. Pero la duda es si estudiar lo que te gusta o lo que tiene salida. La incertidumbre es inevitable, y más
cuando las expectativas son de lo más desalentadoras. Pues como decíamos, hoy lo que queremos es preguntarle a los propios alumnos qué tal les han ido estos 3 días de pruebas, estos 3 días de selectividad y también saber cómo lo ven ellos desde dentro y cómo viven toda la polémica y todo el debate también que en el ámbito académico y político se vive estos días en torno a una prueba, la de selectividad, que tiene solo 3 años por delante. En el año 2017 ya no habrá selectividad, se habrá puesto punto y final a cerca de 40 años desde mediados de los 70 en los que se implantó este sistema. Así que nos hemos traído a la primera parte del programa y a nuestra mesa a 3 estudiantes. Están con nosotros Andrés Conde. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, nos acompaña también Carlos Corrochano. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Y Alejandra González. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes de nada me gustaría saber qué tal os ha ido, cómo han ido las pruebas. Bueno, yo creo que bien. Yo creo que en general ha salido todo bastante bien. Aunque, bueno, pero más o menos como esperabas. ¿Cómo ibas tú al examen? Al primero, el miércoles, sobre todo. Bastante nervioso. El primer día, sobre todo, bastante nervioso porque no sabes más o menos lo que te vas a encontrar. Pero bueno, según llegas allí, sobre todo, a medida que pasan los exámenes te vas relajando más y bueno, al final es un examen más y vas completamente tranquilo. Carlos, ¿tú cómo lo has vivido? ¿Qué tal estos 3 días? Está claro que el primer día con algo de nervios, fueron 3 días muy intensos, pero al fin y al cabo pasaron bastante rápido. Alejandra, tuvimos oportunidad de escucharla en la radio el mismo miércoles, que nos dejó entrar en su casa prácticamente antes de ir al examen, y estuvimos escuchándola en Radio Voz y estabas más tranquila de lo que tú también pensabas que ibas a estar. Sí, porque bueno, la general no era tan importante para mí como lo iba a ser la específica del día siguiente, que es donde realmente me juego toda la nota. Claro, habéis tenido, esta es una de las diferencias también, cómo se realiza la selectividad, un primer día de pruebas comunes que habéis tenido todos, aunque sois de ramas diferentes, y luego los 2 últimos días son ya de las asignaturas específicas. ¿Os pasa como Alejandra? ¿Vosotros también le dabais más importancia a las asignaturas, a las pruebas específicas? No, yo la verdad es que no me centré en una rama exacta para hacer los exámenes porque realmente los dos tienen su importancia, ¿no? Pero sí es cierto que las específicas pues, son una ventaja que el examen, si te sale bien, pues te suma directamente a la nota prácticamente. Entonces siempre tienes que llevarlo más preparado porque al final es el punto de inflexión de tu nota. ¿Qué quieres estudiar tú? Yo, ciencias políticas. Ciencias políticas, sí. Por este lado que tampoco he preguntado, Carlos, ¿tú qué quieres estudiar? Ciencias políticas y Derecho. Y Derecho, las dos, pero al mismo tiempo. Sí, un doble grado. ¿Y Alejandra? Alejandra es de Ciencias. Sí, bioquímica o química. ¿Aquí en Galicia o queréis marcharos? ¿Cuál es la idea? ¿Tú en Galicia y vosotros dos? Yo en Madrid. En Madrid. ¿Bioquímica en Barcelona o química en Santiago? Claro, y ahora empiezan las cuentas, porque todavía no conocemos los exámenes, hasta el día 20 nos saldrán las pruebas iniciales y tendremos que esperar un poquito después de las impugnaciones y reclamaciones hasta las definitivas, pero ¿calculáis que vais a tener posibilidad de estudiar lo que queréis? Sí, yo en mi caso sí, porque bueno, no necesito una nota muy alta, es un 6,5 y con la nota del bachillerato prácticamente ya lo tengo. Y bueno, de todas formas estoy barajando otras opciones porque bueno, nunca se sabe lo que puede salir al final. Claro, claro. Alejandra, ¿tú necesitas más nota? Sí, para bioquímica sería un 11 y para química un 5 raspado. Entonces ando ahí, al 11 llegaría muy justa y en el 5 en realidad pues me sobrarían 5 puntos o así. Claro. ¿Y tú, Carlos? Yo necesito llegar a un 10,1 y espero no tener problema para ello. Y en el caso de que hiciese la otra opción que barajo, que es Ciencias Políticas y Sociología, tendría que tener un 8,5. O sea que tendrías más posibilidades ahí. Bueno, sumando notas, sumando puntos, se pasan estos días, esos 10.000 alumnos, cerca de 10.000 alumnos, como decimos, que se examinan aquí en Galicia y los miles que se examinan en el resto del país y que han tenido los exámenes escalonados durante estas últimas semanas. Nosotros hemos estado durante estos últimos días con muchos de vuestros compañeros. En concreto hemos hablado con una de ellas, con Jennifer, que venía desde Carballo a Coruña a hacer los exámenes y que nos ha dejado estar con ella el primero de los días para contarnos un poquito también y de primera mano cómo se preparaba para ellos, pero también cómo salía de esos primeros exámenes. Nueve de la mañana en la Facultad de Filología en A Coruña. Jennifer se prepara para su primer día de selectividad. Se acabó el tiempo, es la hora de demostrar lo que sabe. Lleva semanas estudiando. Pois eu empecé polo que tiña primeiro, por castelán. No hay tiempo que perder, en cualquier momento la llamarán para entrar en la sala de exámenes. Bueno, estaba máis nerviosa onte. Ahora son os nervios do principio, pero, bueno, a ver que tal. Y suena su nombre, toca entrar.
ya no hay vuelta atrás. Nos explican o que debemos facer nos exámenes e todo, e despois xa teremos o examen normal. Lengua y literatura española es la primera. Eu penso que ben. Dame un pouco de medo, pero, bueno, a ver que se fai. Y empieza a correr el tiempo. 1 hora y media después se abre la puerta. Jennifer aprovecha hasta el último minuto. Eu penso que ben. O sea, non me dou tempo ahora, bueno, doume tempo. Tuve que correr moito ahora ao final, pero eu fui empezando polo principio, deixando as máis largas para o final, e despois segui. Que caiu o meu grupo do 26, no comentario, bueno, a educación. Ahora tienen 45 minutos hasta el siguiente examen, el de historia, pero no hay tiempo para desconectar. Repasar historia. Totalmente, solo eso. Quitar a mente de todo o demais, solo historia, nada máis. Le robamos unos minutos para que nos cuente qué quiere estudiar. Pois quero estudiar Medicina en Santiago de Compostela. Necesito un 11,95. Decidí no verán pasado, cando foi o accidente de Angrois. Non sei, eu estaba vendo as noticias, estaban falando de como a xente se solidarizaba, chegaban médicos que ni siquiera estaban de turno para axudar e todo. E non sei, pareciume que quería axudar desa forma eu tamén. Hay todavía unos minutos para echar un vistazo a los apuntes y volver a entrar. Agora teño historia, dame medo que entre en constitucións, porque eu estudiei o século XX, aí só hai unha constitución, e se entran constitucións entran máis que unha, sería un problema. Pero no tenemos duda de que le irá bien, Gracias. como le ha ido hasta ahora. Bueno, a Jennifer le ha pasado un poco lo que vosotros decíais, que no llega más nervioso y a medida que va haciendo los exámenes se tranquiliza un poco más al ver que tiene la materia más o menos dominada y que tampoco da tanto miedo como se pinta, sobre todo al principio de curso, al principio de segundo de bachillerato. Yo no sé si por lo que os explican también en clase, por lo que los profesores os van preparando, no solo de la materia, sino de la forma que tiene el examen, también os sirve, bueno, pues para llegar con un poco más de calma. Claro, bueno, es que la materia es muy extensa de cualquier asignatura, entonces... Os pasa, perdona que te interrumpa, os pasa un poco lo que decía Jennifer, que se había estudiado, por ejemplo, el siglo XX. ¿Acutáis lo que os estudiáis de cada materia? Sí, sí. Un poco. En mi caso en filo sí que lo hice, solo me estudié Platón, Aristóteles y Kant. Tuviste suerte porque cayó Aristóteles. Hombre, esos tres siempre cae uno. ¿Sí? Sí, hombre. Pero las quinielas, esto es una cosa que en mi época también se hacía y luego no funcionaba nunca, pero bueno, ¿las quinielas funcionan? ¿A vosotros os han funcionado? Sí. ¿Sí? Sí, de hecho funcionaron este año. ¿En todas las asignaturas Por comunes, ejemplo, más o menos? En historia, estudiarte solamente el siglo XX es ir a algo seguro. Porque algo del siglo XX cae siempre. Sí, pero bueno, de todas formas, este año en historia, yo creo que todo el mundo pensaba que iba a caer el tema de la transición por el tema de Adolfo Suárez, sí, del rey, y al final, pues... Cayó el franquismo y el dio la papel sorpresa. del ejército, la relación del ejército en la sociedad, que es una cosa como mucho más específica, ¿no? Esto, a mí me gustaría que lo aclaraseis y que lo aclaraseis también para los espectadores, porque los que hemos estudiado en otra época no tenemos estas diferencias. Decía Alejandra, yo en filosofía seleccioné. Tú hiciste filosofía. Sí. Pero se puede escoger entre filosofía e historia, ¿es optativa ahora? Sí, a ver, en principio el primer día tienes las generales, o sea, las comunes en realidad, que son lengua gallego, inglés y filo o historia. Y bueno, en clase te pasan el papelito para que elijas las asignaturas a las que te vas a presentar y en este caso eliges entre filosofía e historia. ¿Tú escogiste filosofía porque era más fácil, te gusta más? O... Me gustaba más, tenía mejor nota, no sé, consideré que el profesor era más estricto en filosofía y que podía ir mejor para selectividad. ¿Qué escogisteis vosotros, Carlos? Yo escogí historia. Historia. Me resulta mucho más fácil para repasar y también tenía mejor nota. ¿Y qué tal fue el examen? Bastante bien, al final escogí la opción del papel del ejército en la vida política de España, porque supuse que al tener una mayor dificultad quizá lo valoraría mejor. Andrés, ¿y tú con qué te quedaste? ¿Con historia también? Yo en historia también, y bueno, escogí la opción del franquismo, porque bueno, me parecía algo también relacionado indirectamente, pero relacionado con la transición y era lo que me llevaba muy bien preparado. Bueno, preguntaba a Carlos, decías, pienso que si es una opción un poco más complicada, tal vez la valoren más. Yo no sé si a vosotros os han contado vuestros profesores, los que os acompañan, cómo se valoran estos exámenes o qué es lo que se busca o lo que los tribunales más o menos buscan, aparte de que no haya grandes errores, claro. No, bueno, yo creo que lo que se busca es sobre todo que sepamos enlazar un poco los temas, no solo ceñirnos a la pregunta estrictamente según viene en el examen, sino saber elaborar un buen comentario, sobre todo en el de historia,
relacionando los conceptos aprendidos. Nosotros hemos ido a preguntarle también a los profesores cómo lo viven ellos, así que hoy hemos estado con un grupo de profesores encargados también de esa comisión interuniversitaria que nos han explicado desde el otro lado, no desde las mesas donde vosotros hacéis los exámenes, sino desde el lado que se os vigila, y por cierto nos han contado también algún pequeño problema que han tenido hoy en esto de la vigilancia, cómo viven ellos desde fuera la selectividad. Los alumnos son los grandes protagonistas de la selectividad, pero esta película tiene más actores. Para examinar a uns 10.500 alumnos hai máis de 800 profesionais, entre persoas que vixían, membros de comisións, avaliadores, correctores. Estos días los profesores cambian sus clases por las aulas de examen. Reparto exámenes, vigilo, atiendo a las preguntas que me puedan hacer los alumnos. Non é o mesmo traballo que dos alumnos, non? Pero tamén a labor de estar controlando todo isto implica unha certa concentración, non? Porque tens que saber quen está, quen non está, se hai alguén que entra, que sale, todas unhas normas, un protocolo que hai que cumplir e que, bueno, se pensas que podes vir aquí a ler o periódico non é o caso. Evitar que se copie es uno de sus retos. Hoy, por ejemplo, se descubrió a una alumna utilizando un transmisor. Aún así, dicen que no abunda la picaresca. En absoluto. Es rarísimo tener un problema. Los alumnos son magníficos. Otros profesores, los de los institutos, acompañan estos días a sus alumnos a examinarse. Saben de primera mano lo mal que lo pasan. Sí, nerviosos, estresados. Para eles é unha prova de resistencia. Este año he visto mucha gente llorar. Mucha gente muy nerviosa, el año pasado vinieron más tranquilos. Hai máis presión porque antes non necesitabas esa nota que se necesita agora, ¿no? Antes tiñas que pasala, con pasala tiñas resolto. Y ahora tens que pasala con sobresaínte. Para ellos, sus maestros, tampoco son días fáciles. De alguna maneira xentes examinado, ¿no? Entonces é unha responsabilidade e, bueno, si ves que hai algo que por un casual non dicho algo, realmente siénteste responsable. La pregunta es recurrente. ¿Es justo jugárselo todo a los exámenes de selectividad? Non xoga tanto porque a súa nota de bacharelato continúa pesando un 60%. Eu penso que si é igualitario, é un sistema que reúne tanto a xente dos privados como dos públicos. Una prueba igualitaria, pero en la que no todos se enfrentan al mismo evaluador. Os criterios son os mesmos. A aplicación dos criterios é a que varía en función dos profesionais. Máis aló non podemos chegar. O que temos é unha confianza absoluta nos profesionais. Para iso levan anos e xente con experiencia na corrección. O sistema ademais é moi garantista para o alumno, porque o que non está de acordo coa nota pode ou ben presentar unha reclamación ou ben o que chamamos a doble corrección, e ese alumno pasa a ser avaliado por outro profesional. Los resultados finales parecen darles la razón. Responden un poco a lo que hemos visto a lo largo del curso. Las notas quizás bajan un pelín, la selectividad pues, se parecen bastante. Y es que al final el infierno de la selectividad no lo es tanto. Es un paseo para todos. Y yo creo que los alumnos al final de la prueba es lo que opinan. Vienen estresados porque muchos necesitan una media, pero al final yo creo que la mayoría de los alumnos opinan que es mucho más fácil de lo que pensaban en un principio. Claro que para saberlo hay que tener el valor de enfrentarse a ello. No sé si estáis de acuerdo con ellos, decía esta profesora que es casi un paseo. A mí me lo pintaban como que era la última prueba final de tu vida, que no sé, que no era impasable y que te ibas a morir en el intento. La verdad es que, no sé, a mí me fue bastante sencillo, al menos las generales. Fue no exactamente igual, pero sí bastante parecido como lo hice en clase, y la verdad es que me parece que sí que tiene ese componente igualitatorio a todos, y que no sé, que las típicas disputas que puedes tener entre, no, es que claro, como es un privado, pues a lo mejor sube la nota, otro tal, yo creo que sí que nos iguala mucho. Que se iguala a nota. todos. Sí. Y entonces, ¿os parece que es un sistema más justo que el hecho de eliminarlo, que es lo que se está planteando? Vamos, está planteando, no, en el curso 2017 ya no va a haber selectividad. Luego os cuento cómo van a ser las pruebas, pero ¿os parece que este sistema es más justo? Bueno, yo no creo que sea del todo un sistema justo por el hecho de que impongan unas notas de corte, que de cierta manera dejan de lado el hecho de que alguien tenga una vocación e impiden a muchísima gente el poder acceder o ser en su vida lo que realmente quieren ser. Con unas décimas a lo mejor, que a veces es una cuestión de una diferencia muy pequeñita. Claro. Entonces yo realmente creo que alguien no es mejor o peor médico, por ejemplo, que medicina es una de las carreras con más nota por haber hecho un mejor curso o haber sabido gestionar los nervios, que realmente es de lo que se trata en estos
3 últimos días que otra persona por unas décimas, una cuestión matemática. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo pienso que el sistema de selectividad no premia realmente lo que es la regularidad, porque jugarse, sí, es un 60% la nota de bachiller, pero es el resto, el 40%, en 3 días, me parece exagerado. Sí que premia un poco más la vocación, porque las específicas al valer bastante más, pues sí que premia un poco lo que es la vocación, bueno, más allá de que pero porque las notas... haces más esfuerzo en esas asignaturas. Claro. Decía Alejandra antes que ella se había esforzado más en esas asignaturas. Exactamente, claro, porque, a ver, sacar es que, digamos, 2 dieces, que bueno, es un poco complicado, ¿no? Pero los 2 dieces en la fase específica pues ya serían más 4 puntos y eso pues, revienta cualquier media, prácticamente. Claro. Bueno, hablamos de medias, hablamos de notas y nuestra compañera Paula González se ha hecho una lista para saber cuáles son esas carreras que aquí en Galicia tienen una nota media más alta para poder entrar, para saber más o menos dónde están esas décimas, arriba o abajo. Paula, buenas noches, que hacen que uno pueda estudiar, pues lo decía hace un minuto Carlos, lo que quiere, lo que puede. Muy buenas noches, pues ahí está, ¿no? Porque una parte es selectividad y luego llegan los resultados y la peor parte, ver si uno consigue entrar en la carrera que quiere o no. Un poco para aquellos que todavía no saben muy bien cómo va la selectividad hoy en día, ahora ya nos puntúa sobre 10, podemos decir que se puede llegar hasta 14. Así que las notas de corte que les vamos a dar, que no les suenen raro cuando estemos hablando de más de 10, de un 11,95, por ejemplo, que tiene medicina, que es la primera, porque los alumnos pues ahora pueden examinarse tienen que examinarse de unas partes obligatorias y luego de otras específicas, y que eso sería lo que le daría más o menos nota según la carrera que quieran estudiar. Estamos viendo ahí medicina, les decía, es la que más nota de corte tiene ahora mismo en las universidades gallegas, un 11,95. Realmente medicina sería una de las carreras estrella ahora mismo en toda España, porque hay en 9 comunidades donde es la nota más alta para poder entrar a estudiarla. Seguiría odontología, seguimos en la rama sanitaria con un 11,62. Son obviamente datos de la nota de corte del curso 2013-2014. Saben que esto simplemente es una orientación para los alumnos de este año, pero depende siempre de la cantidad de alumnos que apliquen por esas universidades, por esas facultades, para poder estudiar variará a más o a menos. Seguimos, traducción e interpretación en la Universidad de Vigo es también una de las carreras que tiene una de las notas más altas, es la de traducción e interpretación de español a inglés, un 10,64. Fisioterapia en A Coruña seguiría en este ranking de notas de corte más altas con un 10,41 y la doble titulación de Derecho y ADE, de Administración y Dirección de Empresas, estaría en un 10,16. Seguiríamos con fisioterapia, en este caso en Pontevedra, en la Universidad de Vigo, ingeniería química en Ferrol con un 10,02, una nota muy alta para ser una de las ingenierías, y seguimos con enfermería en A Coruña con un 9,84 que se quedó el curso pasado. Comunicación audiovisual en Santiago con un 9,61 continuaría este ranking, y veterinaria en Lugo con un 9,59 terminaría este ranking de las facultades con mayor nota. Todas ellas ven muy superiores al 10 en la mayoría de los casos. Entre las notas más bajas estarían relaciones laborales en Lugo, Ciencia y Tecnología de los Alimentos en Ourense, Educación Social o Bellas Artes en Ourense. Todas estas asignaturas, las notas más bajas, están muy cerquita a 5 y además pues tienen plaza hasta septiembre, porque ese es otro de los problemas con el que se encuentran los jóvenes que quieren acceder ahora a estas carreras, que normalmente pues se cierra ya la convocatoria en junio. En junio, y que llegamos a septiembre y tenemos pues medio centenar probablemente de carreras ya sin plazas aquí en Galicia. Gracias, Paula. Decía antes Alejandra que a ella le parece justo de alguna manera porque iguala pues a todos los centros, a los centros públicos, a los centros privados, pero me gustaría saber qué os parecería que no hubiese selectividad y que fuesen las propias universidades, que es lo que se plantea ahora de cara al curso 2017-2018, que sean las propias universidades las que establezcan una prueba. Yo creo que favorecería un poco ese grupo de gente que la universidad en sí quiere para estudiar, ¿no? Porque tendría un margen mucho mayor para escoger entre una persona u otra, dependiendo de qué facultades tiene, vamos, de qué notas. Alejandra. A ver, a mí me parecería que sería un poco un error, porque tú si ves las selectividades, los exámenes que hay en cada comunidad, ves que, por ejemplo, en Madrid no dan el temario que nosotros hemos dado en Galicia, pues en muchas asignaturas. Entonces, ¿qué pasa? Que cambias completamente el temario y te olvidas de cosas que, bueno, al resto de los alumnos le han sido válidas y para dar otras para entrar a una carrera, ¿sabes? O sea, como no sabes a dónde vas a ir, ¿qué criterios pones para estudiar?
¿Crees que sería mejor, por lo tanto, que hubiese un esquema igual para todo el país, que sean todos iguales? Claro, y yo creo que eso sería un poco complicado y que en principio no se conseguiría. Por ejemplo, en filosofía nosotros damos pues 6 autores, no, 10 o así. Bueno, pues Ortega y Gasset y Unamuno no está entre ellos, pero en Melilla por ahí o en Madrid creo que también los dan. No sé. Carlos, ¿qué crees que es más justo? Yo creo que se llame selectividad o se llame reválida, debería haber de alguna manera un sistema que nos igualase a todos, tanto estudiantes de Galicia, de colegios públicos, privados, concertados, de toda Cataluña. España. Exactamente. No sé qué características tienen ese tipo de pruebas en las universidades, pero... Es que no se sabe, el problema es que todavía no se sabe. Pero sí que debería existir un sistema que cumpla el objetivo de selectividad, que al fin y al cabo es igualarnos a todos, pero ahí está la cuestión, si es a través de una reválida, a través de las propias universidades. Lo que pasa que de alguna manera, y no sé si vosotros lo percibís así, se está explicando que selectividad desaparece, pero en realidad lo que vamos a tener son 2 pruebas. Quiero decir, si uno quiere llegar a la universidad va a tener que aprobar esa reválida de la que tú hablabas, porque si no, no tienes el título y después se va a tener que ir a la universidad que sea a hacer una prueba específica. Es decir, que serán 2 exámenes. Claro, es que tú imagina, por ejemplo, si quieres entrar en Madrid, si quieres entrar en Barcelona, que tienes que ir hasta Madrid y Barcelona en una semana. Y si te coincide un día seguido, ¿qué haces? ¿Te pasas el día en el coche? No sé. No, la verdad es que parece complicado. Luego vamos a ver cómo se va llevando a la práctica, Carlos. El sistema estamos hablando de la ley Wert. Sí, claro. Es lo que viene establecido en la LOMCE. Me parece realmente injusto, por ejemplo, que en el caso de la reválida que se hace al acabar el bachillerato, en el caso de suspender la reválida, que sería, supongo, como selectividad 1, 2, 3 días, no tuvieses el título de bachillerato. Claro, es que el tema es ese, que no tienes título. Pues por eso mismo, y al fin y al cabo, por lo que he escuchado, el término de reválida viene de los años 60 y quizá entra en cuestión una cierta relación con... ¿Más ideológica? Quizás sí. ¿Un componente más ideológico? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que la reválida no debería ponerse en práctica, pero bajo ningún concepto, porque en ninguno de los cursos, es que la van a tener hasta los pequeñitos. El próximo curso empiezan los de 9 años ya. Claro, y los de 9 años, ¿qué les vas a quitar el título de primaria? No, ellos no se les quita el título, bueno, a ellos no se les quita. Bien, pues eso, pero es igual, sigue siendo muy injusto, sigue siendo injustísimo perder 2 años de bachiller por un examen, por eso, 3 días de examen. Es una locura, a mí no me parece para nada justo. Bueno, tengo que preguntaros otra cosa, porque nos habéis contado lo que queréis estudiar, pero me gustaría saber si tenéis pensado pedir alguna beca. No, ninguno de los 3 no vais a pedir beca. Pedir que no quede, ¿no? Sí. Lo digo porque hoy mismo la Secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, ha dicho que habría que plantearse sustituir las becas universitarias por préstamos. Se lo hemos preguntado hoy por estas declaraciones también al consejero de Educación, a Jesús Vázquez, que no le ha gustado el tema, y al vicepresidente de la Comisión Interuniversitaria, que lo veíamos en una de las piezas, y esto es lo que ha dicho Montserrat Gomendio y las reacciones que ha generado, y luego os pregunto a vosotros qué os parece. Este debate también incluye si deberíamos de seguir con un sistema, como he dicho antes, de becas, donde los estudiantes reciben unas cuantías importantes de dinero que luego no tienen que devolver, o si deberíamos de evolucionar a un sistema de préstamos, donde, como en el caso de Inglaterra, los estudiantes no tienen que devolverlo en todos los casos, solo en aquellos casos donde esos estudios universitarios les hayan permitido acceder a un empleo que suponga más de 21.000 libras año, y a partir de aí lo tienen que devolver en cómodos plazos y sin intereses. Si é a miña opinión, estou totalmente en contra, quero decir, pero salvo iso non podo decir outra cuestión. De todos modos, reitero, nunca se falou dese tema, non se comunicou nunca un tema dese calado entre os distintos conselleiros na conferencia sectorial, que é onde se teria que trasladar, polo tanto non sei se obedece a un comentario e unha opinión persoal, pero en todo caso non é unha opinión que comparta a Consellería de Cultura e Educación de Galicia. Pensar en un sistema de préstamos para seleccionar no deja de ser segregación social en cuanto a la formación. Por tanto, estamos rompiendo los principios de igualdad de oportunidades. Bueno, pues esto es lo que ha dicho la Secretaría de Estado de Educación, la posibilidad de sustituir las becas por préstamos que luego habría que devolver si se llega a conseguir un trabajo con determinado sueldo. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que... Porque antes has dicho, por pedir que no sea, si fuese un préstamo lo pedirías. Es que un préstamo, claro, para devolverlo... No sé a qué se refiere con cómodos plazos cuando dice aquí la mujer. Bueno, igual cómodos son para ella, pero yo creo que para la mayoría de los mortales asumir el dinero de una beca
es algo muy complicado, y más en la situación actual. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Estaríais dispuestos a pedir un préstamo que luego tuvieseis que devolver? A mí esas declaraciones me recuerdan mucho al sistema que hay en Estados Unidos, que la mayoría de la gente se endeuda para entrar en la universidad porque los precios de entrada son altísimos. Y sin saber realmente lo que propone, me parece una forma de mercantilizar la educación. Y, como bien decía el vicepresidente de la CIUC, de segregación social y una forma de desigualdad. Alejandra. Bueno, a ver, ya en principio es difícil que te den una beca, porque ahora están poniendo unos requisitos que casi es que tienes que estar en malas condiciones, como para que aún encima luego, si tienes suerte y consigues trabajo, cosa que no suele ser al final de la carrera, porque al final siempre hay algún máster, o es lo que están pidiendo ahora, incluso hasta doctorados, es decir, en muchas situaciones, o sea, la cosa es, si no tienes dinero, te dan una beca, sí tal, y ya si tienes suerte y encuentras trabajo, o sea, tienes que volver por encima. Me parece un poco excesivo. Esto os lo iba a preguntar también porque decías, ya está difícil encontrar una beca. Vosotros lo vais a tener complicado precisamente porque tenemos estos nuevos requisitos. ¿Qué os parece que se liguen las becas, las ayudas que da en este caso el Ministerio a la nota que tenéis, que haya ese tope del 6,5? Hombre, yo creo que las becas debería ser un poco una oportunidad para todos, igual. Sin tener que ver con la nota. Sin tener que ver con la nota, siendo más relacionada con la renta que percibe el alumno. Sí, me parece más justo. ¿Vosotros estáis de acuerdo? Mira, hay un comentario que me hacía gracia, que era que si fuese por Bert, Aznar, por ejemplo... No habría tenido beca. No habría tenido beca de Erasmus, porque creo que tenía un 6 o algo parecido en la universidad, por lo que creo que realmente la media no es un criterio muy fiable para decidir si conceder o no a alguien una beca. Debería serlo, de hecho, conceptos económicos. La renta, vamos. Alejandra. Vería lógico que mirasen la media si la beca se la diesen a mucha gente y en condiciones muy amplias, pero se la dan a tan poca gente que, vamos, es que si tienes que cumplir esas condiciones es que la nota me parece que da igual. Una cuestión que os quería preguntar también, porque os he preguntado por becas, os he preguntado lo que queréis estudiar, pero en un momento como este y con el paro que tenemos en este país, yo no sé si vosotros al pensar, pues voy a estudiar una bioquímica, química, voy a estudiar derecho, voy a estudiar políticas, os habéis planteado, ¿quiero estudiar lo que a mí me gusta o quiero estudiar lo que tiene salidas? Sí, claro, bueno, yo creo que el objetivo principal de estudiar la carrera es eso, es tener un empleo en lo que te gusta. Y yo creo que debe ser el principal criterio, el escoger carrera. ¿Tú lo has escogido así? Sí, yo lo he escogido en función de lo que me gusta. ¿Pero qué te gustaría trabajar? A partir de políticas, ¿qué te gustaría hacer a ti? Realmente cualquier puesto que tenga que ver con la política, con la administración, me gusta bastante. Yo creo que sería, sí. ¿Y tienes esperanza de que de aquí a que tú acabes la carrera la cosa cambie y empiece a mejorar? Claro, que efectivamente ese es el problema, que no sabes cómo va a estar dentro de 4 años. Igual está peor, es complicado, ¿no? Pero bueno, igual está peor. Carlos, en tu caso, ¿qué fue lo que pesó al decidir estudiar esto? Completamente el hecho de a lo que yo me quiera dedicar. Realmente es muy triste que sea, digamos, la ley de la oferta y la demanda la que rija lo que queramos ser o lo que tengamos que ser de mayores, que nos lo imponga, digamos, entre comillas, el mercado y no nuestra propia voluntad y nuestra vocación. Entonces, desde el primer momento consideré que la mejor opción era escoger lo que de verdad me gustaba. Alejandra, ¿y en tu caso? Pues la verdad es que nunca me había planteado lo de las salidas. O sea, yo sabía lo que quería hacer y sé que si te gusta algo y eres bueno, vas a llegar alto, sea lo que sea. Bueno, a ver, a lo mejor no eres presidente de ningún laboratorio ni nada así importante, pero te puedes sacar las castañas del fuego si eres bueno y te gusta. Tenés esperanza, por lo tanto, de que en el momento, lo que decía un poco Andrés, cuando acabéis la carrera, la cosa va a estar mejor y si trabajáis duro, bueno, tengáis posibilidades. Yo tengo claro que después de la carrera me tocará mínimo un máster y si tengo dinero y la cosa va bien, supongo que tendré que intentar un doctorado. Ya digo intentar, que no sacar. Bueno, no sé. O sea, que periodo largo queda por delante todavía, ¿no? Estudiar toda la vida. Bueno, pues estudiar y formarse toda la vida. De momento ir empezando. Quiero daros las gracias a los tres, Andrés, a Carlos y a Alejandra, por haber estado con nosotros. Os deseamos muchísima suerte, que efectivamente consigáis esa media y podáis estudiar lo que os gusta. Y después ya vamos a ver si la cosa cambia y encontráis con facilidad un trabajo, como vosotros decís, para hacer lo que a uno le gusta y lo que quiere ser en la vida. Gracias a los tres. Gracias a ti. Bueno, pues los alumnos nos han contado cómo han vivido estos 3 días, pero nosotros queremos que nos lo cuenten
cuenten también los profesores, que nos los cuenten los padres y los expertos. Queremos saber no solo para qué sirve la selectividad, sino también cómo es este sistema de exámenes desde bien pequeñitos hasta la universidad y para qué sirve. ¿Son realmente útiles los exámenes? Dentro de 3 años las reválidas serán una realidad. Pois a verdade é que é bastante mal, porque se xa que aprovas bachiller e tens que facer un examen. A verdade é que é un fastidio, porque por un curso que ao mellor tiñas un mal día e non che dean o graduado por eso. Pero ¿cómo se harán estos exámenes? A continuación, en La Otra Vía.